Buenas tardes, mi nombre es Laura Lizeth Ospino Vázquez. A continuación le voy a explicar socializar los logros alcanzados. Mi código es 1000182 del grupo 2. Bueno, tenemos una situación problema que dice, el gerente del Hospital La Misericordia está realizando una proyección del presupuesto en consulta externa que debe asignar a diferentes especialidades clínicas y para esto requiere integrar diferentes fuentes de información que le permitan realizar el análisis correspondiente, ¿verdad? El hospital tiene pues un sistema encargado de gestionar todas las historias clínicas donde se almacena la información del paciente y el diagnóstico del paciente. De ese sistema se generan archivos CSV donde se tiene la información del paciente, es decir, pues sus datos personales. Los diagnósticos, que es el listado maestro con los códigos de diagnóstico en la descripción, el listado de profesionales de salud y su especialidad, que pueden ser médicos, enfermeras, odontólogos y demás profesionales que se requieran para la atención, y el listado de procedimientos de salud que se realizan. También cuenta con el sistema de facturación donde se detalla la cita médica con el procedimiento, el cual puede ser una consulta, un examen médico o un laboratorio realizado al paciente. El profesional de salud que realizó el procedimiento, el valor del procedimiento, el diagnóstico asociado y la fecha de realización. Este sistema genera archivos CSV con los procedimientos realizados a los pacientes por cada mes. Bueno, con esta información existente, el gerente del hospital quiere conocer esta información. ¿Cuáles son los médicos que han generado los mayores valores de facturación? ¿Cuáles son los pacientes que han generado valores de facturación? ¿Qué especialidades son las que más facturan? ¿Cuál es el procedimiento más realizado por periodo de tiempo? ¿Qué procedimientos se más realizado por diagnóstico? Entonces, generar el cuadro de mando con los reportes correspondientes solicitados por el gerente. Es lo que nos dice la situación problema. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de implementar la inteligencia de negocios para el problema anterior planteado? Bueno, la implementación de la inteligencia de negocios en el Hospital La Misericordia nos da muchas ventajas clave al abordar la integración de datos de atención médica. Esta pues nos permite identificar médicos y pacientes con mayores valores de facturación, destacar especialidades líderes, determinar los procedimientos más frecuentes por periodo de diagnóstico, facilitando decisiones eficientes y pues asignación de recursos. Este enfoque también respalda la mejora continua, promueve una atención médica más eficiente y asegura el procedimiento normativo, mientras que un cuadro de mando integral consolida información para decisiones estratégicas basadas en datos detallados y actualizados. Bueno, aquí tenemos nosotros el modelo implementación del almacén de datos para el problema que les leí anteriormente. La estrategia del proceso implica tomar los datos de uno o más archivos CSV y vincularlos con sus campos correspondientes en una base de datos SQL de destino. En otras palabras, pues se trata de extraer información de archivos de origen y relacionarla adecuadamente con los campos correspondientes en la base de datos SQL. Entonces, miren que acá tenemos las tablas médico, consulta médica, diagnóstico, procedimiento, paciente, ciudad, país y departamento, cada una con su ID. Por ejemplo, médico tiene la ID de médico, cédula médico, el tipo de identificación, nombre y apellido. Son como las características de este contenido de la tabla. Bueno, tenemos herramientas para la integración de datos. Cuando una organización maneja diversos tipos de datos provenientes de fuentes distintas, resulta muy importante planificar y desarrollar un almacén de datos para pues tener ese tipo de organización, ¿sí me entienden? En la actividad anterior se aplicaron de manera efectiva los principios de modelización y desarrollo de la estrategia de inteligencia de negocios, que es BI, alineándolos en el caso de estudio presentado en la guía de actividades de curso. Entonces, miren que acá están, como les presenté anteriormente, sus tablas con su contenido. Y eso lo hacemos a través de SQL Server Management Studio, que es el Azure Data Studio que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos una muestra de construcción del dashboard en Microsoft Power BI. Por ejemplo, aquí nosotros, la tabla que les mostré ahorita, la implementamos, mejor dicho, hicimos el ETL, lo construimos acá, que es, tenemos ciudad con ID ciudad, ID departamento, una medida que le hicimos, nombre, y así sucesivamente. Aquí nosotros tenemos el total de facturación por médico, los nombres, aquí están los nombres, el total de facturación. Como siguiente tenemos el total de facturación por cliente. Aquí tenemos los nombres de los clientes con su total de facturación. Aquí tenemos la facturación por especialidad, el nombre de pues la especialidad. Aquí tenemos los valores, la descripción y estas dos tablas. Entonces, digamos que esto responde a las preguntas que se quería saber en la problemática, que es hecho con Microsoft Power BI.
¿Cómo es el proceso ETL en esta parte? Bueno, el proceso ETL, Extract, Transform, Load, implica la extracción de datos de diversas fuentes, sistemas de historias clínicas y facturación. Entonces, la transformación para que se dé pues la calidad y la coherencia de estos datos y la carga en un repositorio centralizado. Para el agente del hospital, ¿qué significa esto? Entonces, tenemos tres particiones, que es extracción, transformación y carga. Entonces, en la extracción nosotros tenemos que lo primero que se hace es obtener los datos de los pacientes, los diagnósticos, los profesionales de salud y los procedimientos de archivos CSV, que son los que les mostré al principio. La transformación, bueno, este sería la extracción, una imagen. Aquí tenemos la transformación, que trata de limpiar, igualar u homogeneizar y preparar los datos pues para que pasen a la fase del análisis para encontrar las problemáticas. Y tenemos la carga, que es donde se almacenan los datos procesados en una base de datos para consultas eficientes. Entonces, con los datos integrados se generan informes solicitados por el gerente, médicos con mayores valores de facturación, pacientes que más han generado valores de facturación, especialidades que más facturan, procedimientos más realizados por periodo de tiempo y procedimientos más realizados por diagnóstico. Todos estos informes forman un cuadro de mando que proporciona una visión rápida y detallada para la toma de decisiones en la asignación de presupuestos en la consulta externa del hospital. Entonces nosotros con ese ETL, digamos que nosotros podemos tener la información más organizada, más centralizada y pues más entendible. Aquí nosotros podemos dar respuesta a las preguntas que nos hacen en la problemática. Muchas gracias.